Para el segundo punto del laboratorio de Linux, nos dice que debemos crear un directorio home, una carpeta llamada Linux Copia. En el directorio home debemos crear una carpeta llamada Linux Copia y que esta se cree la misma estructura de la carpeta que aparece la raíz. Luego de esto hay que crear en cada carpeta un archivo vacío y al finalizar dejar bin, que sea el único archivo que no tenga el documento, el archivo vacío, y en bin utilizar el editor de texto B para crear dos archivos más. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a utilizar el superusuario. Entonces ingresamos el comando su y digitamos la contraseña. Seguido de esto, aparecemos en el usuario root y con el directorio Linux nos devolvemos a home y creamos la carpeta Linux. Luego de crear la carpeta Linux, raya al piso copia, debemos devolvernos al directorio y mirar con un ls los directorios que son los que debemos copiar a el directorio Linux raya al piso copia. Entonces escribimos el comando ls, validamos los directorios, luego nos dirigimos a home y luego a Linux copia y ahí es donde hacemos la copia de ahí es donde creamos directorios iguales a los de la raíz utilizando el comando mkdir. Creamos cada uno de los directorios. Entonces está bin, bot, cd-room, dev, etc, home, todos, cada uno de ellos. Luego de crearlos le damos un ls para validar que estén y ahí creamos texto un texto vacío denominado testo1.txt y lo copiamos a cada una de las carpetas a excepción de bin. Entonces acá bajamos y utilizando el comando cp observamos que para cada uno de los directorios se copió el archivo testo1.txt. Acá al finalizar hacemos un comando tree para validar que a excepción de bin todos los directorios cuentan con un archivo de texto denominado testo1.txt. Listo, luego de eso seguimos entramos a la parte al directorio de bin y con el comando b creamos testo2.txt y testo3.txt que serían los archivos de texto creados por b. Hacemos un tree para verificar que tanto el testo2.txt y testo3.txt se crearon correctamente y validamos con la función cat. También se hubiera podido con la opción more, pero pues utilizamos esta opción, este comando para validar que en testo2.txt este fue el texto que se escribió en ese documento. Entonces el texto que escribimos fue el documento de texto en testo2.txt y el texto que escribimos en testo3.txt fue segundo documento de texto testo2.txt. Y así es como validamos y completamos el punto 2. Bueno, en esa parte vamos a proceder a generar la creación de grupos usuarios. Entonces, pues primero que todo, para generar la creación de un grupo, hay que tener en cuenta que toca hacerlo únicamente con el superusuario. Entonces, para ingresar al superusuario, especificamos el comando su, luego nos va a pedir la contraseña. Aquí no se ve pues porque obviamente nos maneja esa interfaz. Una vez ingresemos la contraseña, nos va a aparecer esta parte.
Entonces, con la ayuda del comando cd, vamos a devolvernos o vamos a ir al directorio raíz, o sea, esta parte, y ahí es donde vamos a generar la creación de los grupos. La creación de los grupos se hace con el comando group add seguido del nombre del grupo. Entonces ponemos group add operadores. Luego vamos a poner group add administradores, group add contabilidad y group add sistemas. En total son 4 grupos. Dentro de esos 4 grupos van a ir ciertos usuarios. Dentro del grupo operadores tienen que ir el usuario operador 1 y operador 2. Para agregar el usuario vamos a usar el comando user add operador 1, user add operador 2. Dentro del usuario, dentro del grupo administradores, vamos a agregar lo que es el usuario administrador y DBA. Entonces, usamos el comando user add administrador y para el DBA vamos a hacer lo mismo, user add DBA. Aquí me dice que ya existe porque ya lo había creado anteriormente. Luego se crea el usuario Julián y Rosa. Julián va en el usuario contabilidad y Rosa en el grupo sistemas. Luego ya se procede a generar como tal la asignación de los usuarios a los grupos. Para asignar un usuario a un grupo, vamos a usar el comando usernode. Aquí nos va a pedir ciertos criterios. Primero nos va a pedir que especifiquemos el nombre del usuario. En este caso vamos a especificar el usuario operador 1. Luego vamos a poner un "-g", que es donde vamos a especificar el grupo. En este caso sería operadores. Y automáticamente los asigna. Luego lo mismo para operador 2. Operador 2 en operadores, administrador en administradores, DBA en administradores, Julián en contabilidad y Rosa en sistemas. Ya al final, para verificar que todo haya sido o se haya creado de manera correcta, se usa el siguiente comando, que es el cat. Vamos a especificar cat y en esta ruta es donde se encuentran todos los grupos que uno crea. Como ustedes pueden ver aquí en la parte inferior, se evidencia el grupo operadores, administradores, contabilidad, sistemas. Y obviamente pues también se van a ver los usuarios, pero los usuarios como tal ya se asignaron a esos grupos y por ende ya hay una relación entre usuarios y grupos. Y esta sería la forma de generar la creación de grupos, creación de usuarios y asimismo asignar un usuario a un grupo. Bueno, acá seguimos con el proceso de cambiar permisos a los usuarios. Entonces utilizamos el comando ls espacio -lr para que me muestre el usuario, o bueno, los usuarios, y que me muestre los grupos en donde se encuentra cada uno de los usuarios. Acá, como podemos observar, validamos cada usuario qué permiso tiene. Y luego, para hacer el cambio del permiso, lo que debemos hacer es utilizar el comando chmod y agregar el número, o sea, agregar el número de permisos pertinentes a este usuario. En este caso sería 755 para el usuario Rosa. Para el operador número 1 sería 700, para el operador número 2 sería 711, para el DBA 741 y para el administrador 771. Al finalizar de ejecutar este comando, volvemos y realizamos cada uno de los el comando anteriormente realizado, que es el ls espacio -lr, y como podemos observar se generan cambios en los permisos que acabamos de en los permisos de los usuarios que acabamos de utilizar con el comando chmod. Entonces quedan los usuarios finalmente con los permisos solicitados en el punto número 4.
Bueno, en esta parte del video vamos a explicar como tal el tema de las claves de los usuarios. En este caso, los usuarios que nosotros anteriormente habíamos creado, obviamente no se crearon con una clave y vamos a generar la asignación de una clave para esos usuarios. Para realizar este proceso, la línea de comando Linux nos va a pedir que digitemos el comando passwd, que es el cual nos va a permitir asignarle una clave al usuario. Después de este comando, especificamos el nombre del usuario, que como pueden ver aquí en este caso es operador 1. Después de que introduzcamos esta parte de acá, nos va a pedir que introduzcamos la nueva contraseña para ese operador. Introducimos la contraseña y nuevamente nos va a pedir que la volvamos a escribir como para confirmarla. Una vez hagamos este proceso, nos va a decir que la contraseña ha sido actualizada correctamente. Ese proceso lo vamos a realizar de igual forma para todos los usuarios que hemos creado, con operador 2, administrador, DBA, con el usuario Julián y con el usuario Rosa. Una vez hayamos hecho este proceso, que la verdad, como les dije anteriormente, es prácticamente lo mismo para cada uno, vamos a ingresar con las credenciales que hace un momento especificamos. Entonces, para ingresar al usuario, vamos a especificar el comando su y luego el usuario al cual vamos a ingresar. Damos enter, luego nos va a aparecer este campo donde nos va a pedir la contraseña. En este caso, la contraseña que nosotros especificamos fue el número 6. Entonces introducimos el 6 y nuevamente damos enter y automáticamente nos va a dar el ingreso al usuario Rosa. Teniendo en cuenta, obviamente es muy importante que se genere o hagan en un archivo de texto, guarden las claves que se le asignaron a los usuarios o a su usuario, por si de pronto en algún momento la olvidaron. Y ya esto como tal sería la forma para realizar la asignación de una clave a un usuario. Bueno, para el punto número 5 tenemos que eliminar, perdón, para el punto número 6 tenemos que realizar la eliminación del usuario Rosa, ya que no hace parte de la empresa, hace parte del ejercicio. Entonces debemos hacer eliminación del usuario. ¿Cómo lo hacemos? Entramos a el usuario root y utilizando el comando del user y nombrando al usuario, ejecutamos el comando y nos dice que está eliminando el usuario, que este usuario ya no cuenta con más miembros y que al finalizar se ha generado la eliminación de este usuario. Entonces la manera de realizar una eliminación de usuario es con el comando del user. Con esto se finalizaría el punto número 6. Bueno, en esta parte del video vamos a usar nuevamente un comando que es el comando top, el cual ya se había explicado al principio del video, y en esta ocasión lo vamos a usar básicamente para analizar la siguiente información. Bueno, básicamente en el último punto de este taller nos está manifestando que con la ayuda de este comando nosotros debemos interpretar la memoria actual, cantidad de disco usado, cantidad de procesos actuales, cantidad de swap utilizado, porcentaje de CPU en uso, cantidad de buffers, memoria libre, número de procesos bloqueados, número de procesos dormidos, número de procesos zombies, número de procesos en ejecución y número de procesos bloqueados. Entonces, en la parte superior, cuando uno ejecuta el comando, es donde va a poder analizar toda esa información o todos esos criterios que hace un momento mencioné. Como podemos ver, aquí en esta parte de tareas evidenciamos que tenemos un 206 de tareas total, solo una se está ejecutando. Hay 172 tareas en estado invernar, hay 0 tareas en estado de tener y 0 en estado zombie. En porcentaje de CPU vemos que hay un 4, bueno, ahí el porcentaje varía. En este momento está en 1.7% de CPU para el usuario, 0.7 para el sistema. Tenemos un 96.2% de CPU intacta, 0.7 en espera
Y en cuestión de memoria tenemos una memoria total de 2.041.316, de las cuales únicamente 1.100 están en estado libre, 1.051.480 que estaba anteriormente están en estado usado y 8.087.760 están en estado buffer. Ya por último podemos ver que en kit intercambio tenemos un total de 6.116.476 de total, de las cuales únicamente hay 6.113.904 en estado libre, 2.572 en estado usado y 8.003.612 en estado disponible. Si analizamos uno de estos procesos, podemos ver que aquí está el ID del proceso, vemos el usuario que está ejecutando el proceso. Aquí podemos ver la cantidad de porcentaje de CPU que está usando, la cantidad de memoria que está usando y la hora a la cual se comenzó a ejecutar el proceso. Asimismo, pues obviamente el nombre del proceso que está ejecutando. Y básicamente pues esta es la información que el comando top nos puede ayudar a analizar, pues para, más que todo se usa cuando se evidencia que los usuarios o un proceso que se está llevando a cabo está un poco lento, entonces hay que verificar qué es lo que está pasando, si es que hay procesos zombies o hay algún problema con los procesos. Y para eso nos serviría este último comando que es el comando top. Y ya con esto, pues finalizaríamos este video del taller de Linux, el cual he gestionado junto con mi compañero Edwin González, presentado también por mi persona, Juan Rojas. Espero que pues obviamente les haya servido de algo. Si les sirvió, ya saben, darle like en el botoncito de abajo. Y pues un comentario pues no sería de menos. Si quieren dejar un comentario, no sé, sugerencias, críticas, lo que sea, no importa, pues obviamente nos va a ayudar. Y pues ya, un abrazo, un saludo a todos, que estén muy bien. Gracias por ver el video y esperamos que les haya servido. Gracias.